Mis hermanos, vamos a compartir ahora la palabra del Señor y el tema de hoy es el cuidado de mi hermano. El cuidado de mi hermano, ¿de acuerdo? Oramos por eso hace un momento atrás y ahora vamos a compartir esta palabra que yo espero que te ayude para que tengamos más cuidado los unos de los otros en cualquier circunstancia y el Señor nos ayude a todos en los tiempos especiales. Vamos a buscar el texto bíblico que nos va a ayudar en esta mañana para compartir el mensaje de hoy. Es una palabra que no es tan recurrente, pero igualmente importante porque es la palabra de Dios. Te invito a que por favor abras tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 17. 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Te doy unos segundos para que busques esta palabra, para que la leamos juntos. No te fíes de lo que digo, búscala en tu Biblia y léela conmigo, ¿de acuerdo? Luego de leerla vamos a orar por esta palabra y la compartimos brevemente en esta mañana. Repito, 2 de Samuel, capítulo 21, versos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Oramos a Dios. Señor, queremos orar por la palabra que hemos leído esta mañana. Una palabra poco recurrente, o tal vez pocas veces leída en las Escrituras, pero tan importante como cualquiera de las letras que están escritas en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hoy día, oh Dios, queremos compartir este tema con la hermandad para decirte: Señor, ayúdanos a entender la palabra, ayúdanos a ser conscientes de la palabra y ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Padre, te doy gracias porque tengo la oportunidad de compartir un domingo más con mis hermanos. Y esto es un privilegio. Yo te pido, Dios, que esto sea depurado por el Espíritu Santo, sea purificado por el poder de Dios y que todos podamos bendecir tu nombre a partir de esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por compartirla. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Esta palabra no es normalmente leída. No es algo que uno refiera continuamente de la palabra de Dios, pero es un acto que nos presenta una situación que nos debe poner en alerta como hijos de Dios y como hermanos en la fe de Cristo. La Biblia nos narra una historia donde David estuvo a punto de perder la vida. Él es un valiente guerrero y como jefe del ejército
y como rey de Israel, no tenía ninguna dificultad para acompañar a sus soldados a la batalla normalmente. Era su hábito y su costumbre. Por lo tanto, el ir a pelear con Israel era para él una responsabilidad y una práctica cotidiana sobre la cual no tendría que temer, no tendría nada que temer. Pero la palabra del Señor dice que hubo una situación donde Israel le volvió a hacer guerra a los filisteos. Los filisteos representan a un enemigo permanente de Israel. Aparecen muchas veces en la Escritura. Esto quiere decir que ellos se alzaban contra Israel con peligro para Israel. Y no solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que estos filisteos eran hombres macizos, hombres grandes, hombres de mucha fuerza. Por lo tanto, el riesgo contra ellos era mayor, porque no eran un enemigo débil, no eran un enemigo fácil, no eran un enemigo que jugara, sino que iba en serio a la guerra contra Israel. ¿Y qué nos narra la palabra de Dios en este día, en lo que acabamos de leer? Dice la palabra que David descendió con sus siervos para pelear con los filisteos, y en el verso 15 da una clave muy importante. Y David se cansó. Cuando la Biblia dice que David se cansó, significa que sus defensas bajaron, que su cuerpo físico también se agotó, que su mente estaba desgastada y que probablemente todas sus fuerzas para la batalla no eran aptas para pelear, sino que había entrado en un momento de agotamiento, de cansancio, en el cual no le era permitido seguir peleando. La historia hasta ahí es delicada, pero se convierte en grave una vez que aparece este varón, Isbi Benob, que dice que era uno de los descendientes de los gigantes, y da varias características de él. Dice primero que es un enemigo, que es un gigante, un hombre grande, y no un hombre grande flaco, un hombre grande fuerte. Dice la palabra del Señor que él tenía una lanza que pesaba 300 siclos de bronce. Esto es equivalente a más o menos 3 kilos de peso de lanza. Imagínate tú, una lanza de 3 kilos de peso no es para que uno la sostenga con una mano, pero este hombre tenía la fuerza para hacerlo, por lo tanto él tenía una tremenda lanza en su mano que podía aventar y que podía dañar a pesar del peso que tenía en ella. También nos dice la palabra de Dios que él tenía ceñido una espada nueva, es decir, una herramienta, una espada nueva es algo que poco puede fallar, es como un cuchillo nuevo. Cuando alguien ha comprado un cuchillo nuevo, puede con plena confianza cortar carne, pelar papas, hacer cualquier cosa porque sabe que el cuchillo va a responder. ¿Por qué? Porque está nuevo. No está reutilizado, sino que está nuevo. Esta espada del hombre era nueva, era muy, muy eficaz en su trabajo. Y la palabra del Señor dice que se da aquí la coyuntura que David estaba cansado y que este gigante trató de matar a David. Pero en el verso 17 podemos respirar tranquilo porque aparece un varón, Abisaí, hijo de Sarbia, que llegó en ayuda a el rey David, hirió al filisteo y lo mató. Libró la vida de David y todos pudieron respirar tranquilo. Pero tal fue el susto de todos los soldados que le dijeron lo siguiente a David. Le dijeron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué significa? Que la vida de David era tan fundamental para Israel y para todo el pueblo que ellos no podían darse el lujo de perder a este rey, a este
valiente guerrero, en una batalla por causa de un descuido, y se comprometieron a que él no saldría con ellos para que no se apagara, no sea que se apague la lámpara de Israel. O sea, valoraban la vida de David tanto que ellos dijeron: no podemos arriesgarte a que esto vuelva a ocurrir, porque si no se dan las coyunturas de que tú estás cansado, que un hombre te quiere matar, pero que hay un defensor que te ve, que te va, te cuida, te salva la vida, hubieses muerto a filo de espada de este hombre grande y valiente. Esta historia de la vida de David es probablemente una historia que se repite. Los peligros de muerte para él no eran novedosos, eran recurrentes, porque era un guerrero. Como guerrero, él sabía que su vida estaba en riesgo de morir. Pero normalmente para un soldado o para él, la muerte vendría a plena conciencia de sus fuerzas. Él no iba a morir sin luchar, no iba a morir sin saber, no iba a morir sin estar preparado. Es decir, para un guerrero como él, la muerte viene de frente, pero no inconscientemente. Por lo tanto, aquí la palabra del Señor dice que el rey David se cansó. Si se cansó David, significa claramente de que sus fuerzas se agotaron, llegó a su límite y probablemente bajó toda su guardia. De ser un guerrero valiente, poderoso, en las manos del Señor, bajó toda su guardia y quedó a expensas de un enemigo. Este enemigo, para peor, es fuerte, es profesional, y él lo que va a hacer no es jugar, sino matar, y va a matar a David. Si no es por este varón que lo libra, David hubiese perdido la vida de una manera increíble después de su cansancio que él estaba teniendo en el momento. Yo creo, mis hermanos, que hoy día tenemos que pensar en los hermanos de la iglesia. Cada uno tiene una realidad en lo personal, cada uno está viviendo una historia personal y cada uno está viviendo una batalla personal en su vida, cualquier batalla que sea. Aquí no es relevante el que esté luchando en la economía, que esté luchando en los sentimientos, que esté luchando con la tentación, que esté luchando con su vida espiritual. No es relevante en el qué estamos luchando. Lo importante es que cada uno tiene una batalla diaria que lidiar y desde que se levanta hasta que se acuesta está en esta batalla. Lo terrible es que así como David tenía a los filisteos de enemigo, y este hombre que lo quiso matar tiene que haber tenido sus ojos puestos en él. Y seguramente vio el momento en que David vivió esta debilidad y le pareció propicio aprovechar y matarlo. Eso mismo que le pasó a David le ocurre a cada creyente que tiene una lucha en su vida espiritual, que está viviendo una batalla de cualquier tipo en su vida espiritual. Esta batalla requiere fuerzas, requiere ánimo, requiere constancia, requiere oración, requiere conocimiento, requiere energía, requiere confianza, requiere fe, requiere muchas cosas, pero eso desgasta a la persona. Y David, siendo un valiente, se desgastó, se cansó, entró en un agotamiento y el agotamiento lo puso a él en un punto frágil, como así el agotamiento puede poner en un punto frágil a cada uno de los hermanos de la iglesia si en algún momento de su batalla se cansa, como dice la palabra, se desgasta y se debilita su vida integral. Este valiente, este guerrero filisteo grande, nos da algunas señales del enemigo. La primera señal que él nos da es que el enemigo está siempre mirando en qué estamos, cómo estamos y cuál es el momento para atacarnos. El enemigo está siempre mirando, siempre observando, fijándose dónde estamos, en qué estamos y cómo estamos,
buscando el momento del cansancio, el momento de la debilidad, porque ese es el momento en el que él vendrá para atacar. Así como este filisteo era grande, también nuestro enemigo se presenta con mucha fuerza para atacar. Y si dice la palabra que el hombre tenía una lanza que pesaba 3 kilos, imagínense una tremenda lanza, y que más encima tenía una espada nueva, él no estaba jugando a la batalla, no estaba jugando a asustar. Él iba a atacar a David para matarlo. Satanás no juega con la vida de ninguna persona. Él no juega a asustar a nadie. Él no está jugando para que sintamos temor. Él ataca para hacer una de las 3 cosas que conocemos ya: robar, matar y destruir. Por lo tanto, si hacemos el homólogo de la vida de David y de lo que vivió David en esta batalla, lo traducimos a nuestra propia vida, hoy día cada uno vive una batalla, y en esa batalla es muy probable que ese hermano o esa hermana se canse, y en ese cansancio sus brazos se debiliten, sus fuerzas se agoten, su ánimo decaiga, su confianza también se vea derrumbada y se sienta terriblemente vulnerable. Si esa persona está vulnerable, va a venir Satanás con una espada espiritualmente para ¡boom!, cortar la cabeza y destruir y matar a este hijo y a esta hija de Dios. Él no juega, él no juega. Su tarea es destruir, matar. Satanás odia a Dios y odia a todos los hombres. Y cuando él puede, va a destruir la vida de aquel que esté pasando un mal momento. ¿De acuerdo? Gracias a Dios por Abisai. ¿Por qué? Porque este varón nunca le quitó el ojo de encima a David. Él vio cuando David se cansó. Él vio cuando David se debilitó, y él vio cuando el enemigo amenazante se acercó para matarlo. Por lo tanto, este varón valiente del Señor, viendo toda la realidad, actuó consecuentemente, evitó la muerte del rey y pudo matar a espada a este filisteo que era una amenaza. ¿Qué lección tenemos con esto? No podemos quedar solos jamás. Nadie debe quedar solo jamás, porque en esa soledad, en esa lucha permanente y en ese cansancio está el peligro de que Satanás venga a hacer algo muy malo con nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido cansado? ¿Cuántas veces te has sentido con los brazos abajo? ¿Cuántas veces te has sentido que no tienes más fuerza para luchar? ¿Cuántas veces te has sentido que, para peor de males, estás solo y vulnerable? ¿Y cuántas veces te has sentido que Satanás está muy cerca procurando acabar con tu vida? Este trozo de la palabra de Dios me dice a mí: hermanos, cuídense los unos a los otros. Y para cuidarnos, ¿qué tenemos que hacer? Primero debemos batallar juntos, no separados. Nadie se puede alejar del ejército, tiene que estar en el ejército, tiene que estar cerca de sus compañeros. Así funcionan los soldados. Cuando van a la guerra y uno es herido, los demás no salen arrancando, salvo que haya muerto. Pero si está herido y vivo, lo toman, lo recogen y hacen lo imposible para llevarlo, para que sea salvado y sanado de su herida. Así también nosotros, como hermanos en la fe, miembros del mismo cuerpo, debemos conocer a cada uno de la hermandad para que sepamos cuándo ese hermano y esa hermana está débil, cuando ese hermano y esa hermana está viviendo una lucha terrible, cuando está pasando un mal momento en su vida, y cuando sus brazos han caído, y cuando el enemigo más encima viene escondido por detrás para terminar con su vida. Esta lección nos enseña de que la hermandad de Dios debe ser con una amistad profunda del corazón,
Todos somos una familia y todos debemos preocuparnos los unos de los otros, porque en el cansancio está el peligro, en el agotamiento está el peligro, y no podemos permitir que nadie muera a causa del cansancio, que nadie muera a causa del agotamiento, que nadie quede botado en el camino porque no pudo más y no hubo quien lo rescatara. Yo quiero llamar hoy día a toda la congregación a cuidarnos mutuamente, mi hermano, mutuamente. No somos tantos. Imagínate si fuéramos una congregación de 600, 800 personas. ¿Cómo nos cuidamos? Pero Dios es sabio y maravilloso. Y yo sé que Él pone a cada hermano en el corazón de otro hermano. Uno no puede pensar en los 60, 70 u 80 que somos. Uno no puede cuidar a los 80 que somos. Para mí como pastor también eso es muy difícil. Pero yo confío de que toda la iglesia actúa como una familia. Y como familia, si hay alguien que está pasándola mal, hay otro hermano que está mirando, está observando. Y si hay otro hermano que está pasándola mal o está cansado, hay alguien que lo está mirando. Lo importante es que no quede ninguno sin un guardaespaldas. Ninguno sin alguien que vele por él en la oración, en la compañía y en la ayuda que se necesita en el momento más indicado de tu vida. Somos una familia y el Señor nos llamó a amarnos los unos para los otros. Pero el tema de hoy específicamente es cuidar del hermano de la iglesia. Por eso que hoy día, mis hermanos, el llamado es hacer una profunda reflexión. Señor, si yo estoy cansado, si yo me siento agotado y no puedo más, hay alguien que me está mirando. Hay alguien que sabe lo que estoy viviendo. Hay alguien que siente lo que estoy sintiendo. Hay alguien que se la puede jugar por mí, más allá del Señor que sí se la juega. Hay alguien que está haciendo una oración personalmente por mí. Hay alguien que puede levantar mi ánimo con una conversación, aunque no se pueda, con un abrazo espiritual, con un beso espiritual. Es una buena pregunta. El enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere devorarnos, el enemigo quiere matarnos. Y la única forma que el pueblo se proteja es un pueblo unido, unido bajo el poder de Dios. Y esta palabra que hemos compartido, mis hermanos, es para despertar nuestra conciencia. Podemos cansarnos, podemos estar bajoneados, podemos vivir situaciones difíciles, pero nunca debemos quedar solos para que nunca el enemigo acabe con nosotros. Siempre tiene que haber un amigo, un hermano, alguien que esté preocupado de mí de tal manera que sepa cuándo yo necesito, que sepa cuándo yo estoy en urgencia y que venga en mi ayuda con la oración, con la conversación, con un tiempo juntos, con alguna manera para que la persona se levante y no sea presa fácil del enemigo. Dios nos encargó que nos amemos los unos a los otros y que cuidemos de la grey de Dios. Yo quiero compartir mi tarea del cuidado contigo y decirte, ayúdame hermano, ayúdame hermana a cuidar de la grey de Dios. No nos puso Dios solo como hermanos y amigos para disfrutar nuestros buenos momentos. Él nos puso para acompañarnos en el cansancio, para acompañarnos en la debilidad y para apoyarnos cuando el enemigo se acerca peligrosamente para ayudarnos y sacarnos adelante, como este soldado sacó al rey David de esa situación. Tú eres importante, muy importante. Y ahora, abrir los ojos espirituales. Señor, muéstrame dónde hay alguien que me necesita. No es que seamos fundamentales, nadie lo es, pero sí es importante que cada uno diga, muéstrame dónde alguien me necesita y ponme en su camino, Dios, en el momento indicado, porque sé que ese momento va a necesitar mi ayuda.
mi llamado, mi visita, mi saludo, etcétera, etcétera. Y en ese momento voy a estar para él, voy a estar para ella. Y me dirá, justo viniste en el momento más adecuado, estaba viviendo una angustia y ahora me alegra mi corazón, me contento en mi corazón y vuelvo a levantarme. Vamos a entender que estamos cuidando del hermano, de la hermana. No te preocupes de ti. Así como tú cuidas a otros, alguien cuidará de ti y te protegerá y evitará que el enemigo te dañe, porque estará ahí para defenderte en el momento indicado. Cuidémonos, mis hermanos, unos a otros, así como Abisai cuidó a David y lo salvó de morir. Cuidémonos los unos a los otros. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta historia de la Biblia en que vemos a David, tal vez como en muchas oportunidades, en peligro. Seguro que vivió muchas, pero esta vez el peligro le acechaba por su cansancio, por su agotamiento. Y gracias por Abisai, que lo estaba mirando, que lo observaba de cerca y que tuvo la entereza de ir en rescate de David, matar al enemigo y librar la vida de este varón. Tanto era el valor que tenía para el pueblo, que le dijeron, no vendrás más a la batalla con nosotros, no sea que apagues el fuego de Israel. Esto, Dios, significa cada persona es importantísima. Todos, desde el bebé más joven hasta el mayor o la mayor de la iglesia, todos somos importantes, somos un tesoro en la iglesia del Señor. Todo el cuerpo es importante, cada miembro es importante. Y hoy día, oh Dios, nos has dado una responsabilidad de cuidarnos, de orar, de visitar o llamar cuando se pueda, pero estar pendiente del hermano, porque en algún momento va a flaquear, porque en algún momento va a estar débil, porque en algún momento se va a rendir y en ese momento el enemigo vendrá. Nosotros debemos estar ahí para defender, para abrazar, para cuidar, para proteger, para orar, para acompañar, levantar al hermano, y cuando él se ponga fuerte, estará feliz que hayamos estado cerca para ayudarlo. Permite que todo el pueblo se cuide. Sabemos que tú nos proteges, pero que nadie jamás se sienta solo, que nadie jamás se sienta abandonado, que nadie jamás se sienta olvidado, porque si somos importantes para ti, oh Dios, somos importantes para toda la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, permítenos cuidarnos unos a otros como hermanos mayores, para que el enemigo no nos haga daño, para que el Señor sea victorioso y fortalezcamos nuestras vidas sabiendo que nos amamos, que nos cuidamos y que estamos cerca los unos de los otros. Gracias por esta lección de esta mañana. Gracias por tu palabra, oh Dios. Levantamos fuerzas, ánimo y ponemos ojo uno por el otro para cuidarnos. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Bendecimos tu palabra y te damos gracias por ella en esta mañana. Gracias, Señor, porque pones alerta a nuestra vida para que nos cuidemos los unos a los otros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hoy mismo, no pierdas la oportunidad de llamar por teléfono a esa persona y decirle, estoy pendiente de ti. Estoy orando por ti y sabré cuándo me necesitas, porque el Espíritu Santo me lo dirá en mi corazón y estaré ahí para ayudarte. Que Dios te bendiga. Amén.